Agnit, Alonso y Zañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto episodio del podcast ESG de la A a la Z, que como ya saben, cada 15 días junto a Manuela Zañartu y Soledad Alonso tratamos de desmenuzar de una manera cercana, amena, todos los conceptos que están detrás de esta sigla tan pegadora que son los ESG. Recordarles que somos un espacio quincenal que transmite Estado Diario y la plataforma legal y nos pueden ubicar en Spotify, Apple Podcast y también en YouTube. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, pero le voy a dar también una cordial bienvenida a Manuela. ¿Cómo estás, Manuela? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, gracias, Tamara. Y vamos a conversar de un tema, a mi juicio, muy entretenido y que está muy poco explotado, a veces muy poco consciente por parte de las empresas de la responsabilidad que hay detrás de una adecuada gestión de la cadena de valor. Y nos acompaña hoy día un invitado que sabe mucho sobre este tema, Ignacio Larraechea. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bienvenido a este espacio. Ignacio Larraechea, entre otras cosas que yo ya le voy a pedir a él que se presente, fue gerente general de Acción Empresa y hoy día director ejecutivo de Eticolabora. Muy bienvenido, Ignacio, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y feliz de estar acá. ¿Qué puedo contar de mí? Así resumidamente, padre de 3 hijas, así que me gasto la plata en mujeres. ¿Qué más? Soy un apasionado de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Hace como 12 años que empecé en esto, en acción, como decía Tamara, a cargo de este proyecto. Y hoy día con mucha fuerza tratando de empujar criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza, ya no solo en empresas, estamos incursionando en 2 universidades, en un colegio, con mucha pasión. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, como les anticipaba, hoy día queremos hablar de este tema, de la cadena de valor, de qué es lo que están haciendo las organizaciones y por qué vinculamos la cadena de valor a el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué tiene que ver la cadena de valor con los ESG? De todo eso y mucho más vamos a conversar ahora. Entonces, no sé quién quiere partir haciéndole las primeras preguntas a Ignacio. A lo mejor me gustaría partir por una pregunta muy general y ¿qué se entiende por cadena de suministro y cuál es la importancia en toda esta temática ESG? Bueno, me encanta la pregunta. Cuando cualquiera de nosotros va al supermercado y compra algo, como que nos es invisible todo lo que ha ocurrido hacia atrás para que llegue, no sé, ese chocolate, por usar algo, a nuestra boca. ¿Cuánto transporte hubo? ¿Cuánto trabajo agrícola, probablemente en otros lugares del mundo? ¿Cuántos productores de leche? ¿En qué condiciones? ¿Cuántas regulaciones? Porque se produce en distintos países. Entonces, la cadena de suministro, esto son todos aquellos eslabones que van ocurriendo para que un producto llegue a su consumidor final. No sé, Sole, ¿tú quieres preguntarle algo a Ignacio? A propósito de lo que estábamos conversando el capítulo anterior, de lo difícil que era o más invisible conectar la G de gobernanza con la E y la S, a mí me gustaría saber tu opinión respecto al rol de la gobernanza o del buen gobierno de las empresas para acercarse más a esta gestión responsable de cadena de valor. Mira, desgraciadamente es tal vez uno de los ámbitos en que las empresas han avanzado más lento. Y esto no es opinión mía, porque sí, yo hice un estudio hace poco tiempo en un grupo bien de élite de empresas chilenas, empresas asociadas a la Fundación Generación Empresarial, que se supone que están como en la punta en estos temas. Y fíjate que ninguna de las empresas respondió, y respondieron muchos gerentes generales o gerentes de primera línea. Ninguno respondió, este es un ámbito en que estamos muy avanzados. Ninguna. Un 23% dijo, hemos avanzado satisfactoriamente. Y todo el resto eran respuestas negativas, de autoevaluación negativa. Entonces,
La G de gobernanza quiere decir que finalmente en la estructura de poder y de toma de decisiones de las compañías, la responsabilidad sobre lo que ocurre en esta cadena de valor, como nos decía Porter, no está presente o está muy poquito presente. Hoy día están todos tratando de incorporarla. Incluso me atrevo a adelantarles, es un tema que podemos ver más adelante, ya en la norma 461, que probablemente ustedes la han mencionado, ya hay una señal a los gobiernos corporativos, es decir, a cargo de la gobernanza, de que reporten en qué medida ellos en sus reuniones de directorio, no la administración, el directorio, los dueños, están tomando decisiones que tienen que ver con sus proveedores y sus contratistas y si los criterios de sostenibilidad están ahí presentes. Y ahí me gustaría, yo encuentro sumamente interesante ese punto, porque hasta no hace poco tiempo las empresas creían que su responsabilidad estaba dentro de sus fronteras. Es más, algunos para disminuir riesgo que hacían, tenían un contratista, que fuese otro el que se ocupara de ciertas labores que tal vez implicaban mayor riesgo. Hoy día, bajo esta mirada, eso es incomprensible, porque independiente que ese contratista esté fuera, sigue siendo responsabilidad de la empresa que toma ese servicio. ¿Es así? Eso es así, y eso es, por ejemplo, lo que ha movilizado la agenda de derechos humanos y empresas en el mundo. Tuve la suerte de ir estaba en Acción Empresas, con una delegación oficial, a ver buenas prácticas de derechos humanos y empresas en Europa. Estuvimos en Londres, en La Haya, y lo que nos decían los europeos era que el consumidor europeo y el votante, muy importante, estaba diciendo, a ver, estas empresas nuestras, europeas, alemana, inglesa, holandesa, lo que sea, son competitivas cumpliendo buenas normas dentro de Europa. Pero la gran ganancia la están haciendo en países que hay mayor relajo sobre normas laborales, normas ambientales. Entonces, el votante europeo empezó a poner en cuestión, a través de sus representantes en el Parlamento, la manera en que se estaban haciendo negocios. Entonces, ahí viene esta mirada sobre, oye, ¿y este producto que llega a mi supermercado bueno, bonito y barato, qué hay detrás? Y lo que encontraron cuando se metieron es que habían transgresiones en los derechos humanos. Y de ahí surgen las directrices de derechos humanos y empresas. Fue justamente por la cadena de valor. En Chile, si puedo agregar una anécdota, hace 8 años atrás, estuvimos muy golpeados, un poquito más, 10 años casi, por una noticia que llegó de la India, de un tremendo incendio. Bangladesh. En Bangladesh, Sí. donde murieron más de 2.000 personas trabajando. ¿Y por qué causó tanto impacto? Porque en Bangladesh sucedían muchos otros accidentes. Porque en este caso, las personas estaban produciendo para las grandes cadenas que venden, por ejemplo, en nuestros supermercados. Entonces esto causó una conmoción. Marcas muy importantes estaban produciendo parte de su producto, parte de la cadena de suministro que ustedes preguntaban, pasaba por Bangladesh y por lo tanto podían vender a precios muy competitivos gracias a este trabajo. Murieron miles de personas. Entonces, ¿qué quiero contar? Que como yo estaba a cargo de Acción Empresa, estaba de gerente general, le escribí a los gerentes generales del retail. Oiga, ¿cómo usted nos puede asegurar que aquí en Chile, cuando vamos a comprar, no estamos comprando trabajo infantil, trabajo esclavo, trata de mujeres? Y lo interesante es que ninguno respondió, se lo puedo garantizar. Todos mostraron, y lo escribieron, que estaban montando dispositivos que permitían mayor trazabilidad. Y con esto termino. En el fondo, la agenda de cadena de valor sostenible o cadena de suministro responsable nace por problemas de derechos humanos. Y por eso hoy día las empresas, muchas empresas aquí en Chile, tienen directrices de derechos humanos, cosa que era impensable hace 10 años atrás. Y ahí qué importante la responsabilidad, yo no sé, me llama mucho la atención o más bien hay que poner una luz de alerta, la responsabilidad que tenemos los consumidores en esto. Porque en el retail, por ejemplo, uno pide productos baratos. Por supuesto. Y entonces hay que cuestionarse, ¿no? Sí, Cuando hay...
Es un tema que en particular me apasiona porque uno ve a lo mejor la diferencia que tiene en ese sentido los consumidores versus el inversionista tal vez, porque el consumidor, como dice Tamara, está fijando en el precio, si es barato, conviene, y uno no sé si a lo mejor tiene necesariamente el acceso a saber qué pasa hacia atrás con los proveedores o los contratistas de la empresa. En cambio, el inversionista hace un due diligence distinto porque también está su retorno, su reputación detrás. Entonces, es un tema, no sé qué... Me encanta cómo lo planteas, porque todos los temas de sostenibilidad, además de ser, ¿no es cierto?, lo social, la gobernanza, lo ambiental y lo económico, también implica la participación activa de todos los actores. Es decir, es difícil pensar de que avancemos rápido hacia una economía sostenible si los consumidores no nos involucramos. Hay veces que no pueden. En Chile hemos tenido ejemplos, casos de farmacias y por temas de colusión y otros. Y al consumidor chileno le cuesta dejar de producir castigar lo que en Europa llaman el boicot. Es un boicot a la compra, boicot dicen. El boicot en Chile es difícil porque hay mercados muy concentrados y no tenemos muchas opciones. En el caso de las farmacias hubo boicot. De hecho, hubo agresión incluso, cosa que no nos parece razonable, agresión a la gente que trabajaba en la farmacia, pero fue una manera en que el consumidor se manifestó. Pero con la compra no pudo hacer un voto en contra de quienes ellos consideraban y la ley consideraba como culpables. Entonces, el consumidor le cuesta involucrarse, pero además, lo que tú dices es esencial, la trazabilidad todavía es muy débil. Y ahí termino con esto. Fíjate que el inversionista se está transformando en un aliado del consumidor, porque el inversionista está exigiendo que las empresas reporten qué ocurre en su cadena de valor. ¿Por qué le interesa al inversionista? Porque quiere poner sus plata en empresas que sean sostenibles en el tiempo. Y eso está demostrado que hay mayor rentabilidad de largo plazo en las empresas que tienen buenas prácticas. Entonces está exigiendo que lo reporte, que lo haga transparente. Y eso está ocurriendo en Chile ahora con la norma 461, donde un par de preguntas van justamente dedicadas a cadena de valor sostenible. A la Sole le encanta la 461. Y con respecto a la 461, ya que estábamos mencionándola, nosotros le exigimos, y se está exigiendo la cadena de valor, ¿no es cierto?, que los proveedores se sumen por ejemplo, a los códigos de ética que tienen las empresas, pero si nos puedes dar un adelanto más o menos qué dice la norma con respecto a los proveedores en cuanto al pago, en cuanto a las políticas y los indicadores de pago, remuneraciones, ¿cómo va eso? ¿Cómo estamos acá en Chile? Mire, yo creo que la norma 461 es un tremendo avance, porque entre todos los aspectos que pide reportabilidad a las empresas, hay un punto, el punto 7 exactamente, donde pide dos tipos de información. Una, lo que tú decías, ¿cómo está pagándole a sus proveedores? ¿En qué plazo? Y no le dice, hágame un promedio, no, mándeme un informe detallado de la dispersión con que usted le está pagando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en Chile y en otros países también, la empresa mandante, que es poderosa, que es grande, paga, no sé, a 60, 90 días y le carga todo el tema financiero a un pequeño proveedor muchas veces, que tiene poco acceso al financiamiento. Entonces está diciendo, repórtemelo. Pero también, y muy importante, él está exigiendo a las empresas reportar en su memoria ¿qué medidas está tomando para seleccionar proveedores socialmente responsables? Y me gusta contar esto porque son las dos miradas sobre cadena de valor sostenible o cadena de suministro responsable. Uno es la mirada de cómo yo estoy tratando a mi proveedor. Y ahí, bueno, hay casos que les puedo detallar más adelante en Chile, bien interesante. A ver, estoy pagándole a tiempo, les doy buena información, me preocupo de las condiciones en que trabajan cuando están metidos los contratistas en mis propias plantas. Tengo medidas de seguridad hacia ellos. Es una mirada, me preocupo de su desarrollo, los capacito, que ahí desgraciadamente las encuestas nos dan malos resultados todavía en Chile. Y la otra mirada es cuánto les exijo. Yo como empresa quiero
en mi proceso de selección, asegurarme que una empresa que trabaja en mi línea de producción o mi cadena de suministro no tenga, por ejemplo, sesgos de género, que no exista acoso sexual, que no exista una debida protección del medio ambiente. Yo no me quiero arriesgar. En unos casos será por razones altruistas, pensemos bien, pero en otros casos es obligado. Es porque hoy día Europa, cuando nos compra, dice, a ver, muéstreme, a ver el vino chileno o la fruta chilena, a ver en qué condiciones fue producido esto. Entonces, ¿se fijan o no? Se está trasladando también al consumidor. Y la norma está haciendo transparente esto. El inversionista es el que quiere que esto se sepa. Y en esto sale, obviamente, beneficiado toda la sociedad. Sí, y ahí, Ignacio, me gustaría también tu opinión acerca de cómo las empresas están abordando esta obligación que viene ahora de reportar estas cuestiones, porque muchas, y aquí mis colegas abogadas, o sea, yo no soy abogada, ellas sí, suelen quedarse en la suscripción de una cláusula contractual que, por ejemplo, obliga al proveedor o el proveedor se compromete. ¿Es acaso eso suficiente? Bueno, de hecho, con la ley de subcontratación se dio un gran paso en Chile hace años. Hoy día las empresas, las grandes empresas sobre todo, están obligadas a contratar este servicio que les dice, a ver, revise la documentación de sus proveedores, de sus contratistas particularmente, y de alguna manera certifique que están cumpliendo con las leyes laborales. Eso fue un gran avance. Pero yo puedo contar en primera persona, y no puedo mencionar a la empresa, por razones obvias, una empresa que digo, yo quiero saber, a Eticolabora le dice, la verdad de lo que está ocurriendo. Y recorrimos sus plantas desde el norte, en Antofagasta, hasta Concepción, con trabajadora social, con abogado. Y en la práctica, los papeles decían una cosa y la práctica otra. Es decir, en los papeles sí se cumplen todas las normas. Y resulta que cuando había alta demanda, esos trabajadores, contratistas, trabajaban hasta 15 horas diarias. Porque la empresa mandante le pedía, porque era un periodo del año en que esa empresa mandante tenía mucha demanda, entonces relajaba el tema de los horarios, relajaba los temas de seguridad. Eso es muy grave. Porque finalmente se arriesgaban a tener un accidente laboral donde la empresa que iba a salir en el diario, si tenían, por ejemplo, un accidente fatal, no iba a ser el contratista, iba a ser esa empresa. Entonces ahí aprendimos de que los papeles dicen algo, pero hay dos cosas que las empresas hoy día están haciendo y nosotros en Eticolabora estamos realizando. Uno es entrevistar a los contratistas. Lo hacemos con encuestas, online, entrevistas con trabajadores sociales, y ellos empiezan a develar cosas y lo dicen con mucha naturalidad. A veces, sí, no, aquí el jefe hay que caerle bien porque si no nos corta. ¿Y ustedes no le hacen evaluación de desempeño? No, aquí hay que caerle bien al jefe. De eso, la empresa mandante, su gerente general, no tiene idea. Pero los mandos medios que tienen contacto cotidiano con el contratista, con el proveedor, ahí está ocurriendo de todo. Entonces, uno es preguntarle a los contratistas. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, es revisar documentación que antes no revisábamos. Y ir, en algunos casos, a los lugares de trabajo. Yo me acuerdo que nosotros sacamos fotos hasta los baños donde iban los contratistas, que eran unas condiciones paupérrimas. Y eso provocó un impacto tan grande en el directorio de esta empresa, una tremenda empresa mandante, que hicieron los cambios en el mismo año. Pero hay que ver. Ahora, lo que le decimos a las empresas que quieren iniciar esto, si usted va a ir a ver, esté dispuesto a cambiar. A cambiar. Sí. Si va a ir a ver, va a ir a mirar y va a preguntarle a los trabajadores contratistas, después no va a hacer nada, mejor no lo hubiera hecho, porque va a dejar una expectativa muy alta. Entonces, aquí lo que ya no puede ocurrir es, yo no sabía. Yo no sabía porque los documentos estaban ok. No. Por ejemplo, las directrices de derechos humanos y empresas se dice, no, usted tiene obligación de saber. Usted cuando le compra, sobre todo un pequeño productor, o compra en un país que tiene leyes laborales más relajadas, usted tiene la obligación de saber. Y las empresas con que se han encontrado, que cuando se meten en esta temática, no solo evitan riesgos muy grandes, riesgos legales,
riesgos reputacionales, sino que mejoran la gestión. Por el solo hecho de haber ido a mirar, se dan cuenta de que hay una serie de ineficiencias y aumenta la productividad. Y hacemos el mundo más sostenible. ¿Qué pasa? Claro, porque en el fondo cada acción tiene su consecuencia. Y al final esa es la mirada que tienen que tener las organizaciones para propender a un desarrollo sostenible, que es no afectar a las futuras generaciones, ¿verdad? Sí. Entonces es fundamental que las empresas conecten con los impactos que están teniendo sus propias acciones y sus propias decisiones. Y la 461 es como la desembocadura de todo lo que realizan las empresas en su día a día. Y a lo mejor ahí nos está faltando algo. Y yo creo, bueno, yo no sé si tú sabes, Ignacia, pero las tres trabajamos en el área de compliance, la Sole y yo también, y yo creo que ahí uno lo ha visto fuertemente, porque en Chile somos un país formalista y las empresas somos, etcétera, buenas para tener buenas políticas, buenos contratos, pero muchas veces se quedan ahí. Y al menos en el área de compliance uno ha visto cómo el discurso ha ido cambiando y esta transición más de políticas o contratos a que sea parte de la cultura corporativa de la empresa que estos temas se gestionen. Yo no sé si a propósito de la cadena de valor pasa algo semejante. Mira, mencionaste la palabra cultura, que es mi favorita, obviamente. Estoy a cargo de un proyecto que es cómo crear una cultura de la sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad es una ética. No es técnica, es una ética del consumidor, de las comunidades, de las empresas, para qué decir, de los legisladores. Y efectivamente todo apunta hacia allá, de que el paso trascendental es crear una cultura, por supuesto, dentro de la empresa. Y ahí las empresas, ¿qué están haciendo? Están haciendo formación. En esta misma empresa que yo les mencionaba, que tuvo esta preocupación y descubrió que tenía sus yayitas, ¿no?, en materia del trato con los contratistas, ¿qué hicieron? Elaboraron un código de ética específicamente para el trato con los contratistas. La empresa tenía un código de ética para sus trabajadores. El típico código de ética, que en compliance ustedes lo conocen muy bien, pero aquí agregaron un código de ética en el trato del contratista, con cosas desde el respeto a derechos básicos, pero también oiga, usted, si un contratista, no sé, el que maneja los camiones de la empresa, que es un externo, llama pidiendo ayuda porque tiene los caminos cerrados, que haya alguien en la empresa que le responda. Para un contratista es clave sentirse parte de la cadena de suministro. Y no, yo le pago, usted arréglesela. Usted tiene que llegar con la mercadería y arrégleselas como. Eso es muy cómodo para la empresa contratista, pero es muy duro para el trabajador de la empresa contratista. Y la empresa contratista arriesga mucho. Bueno, esto hay que meterlo en la cultura. Y como en todos los temas de sostenibilidad, esa cultura cambia en gran medida cuando vemos al otro. Fue muy importante unos talleres que hicimos con ejecutivos, altos ejecutivos de la empresa, del área comercial, del área de seguridad, del área de recursos humanos, con trabajadores contratistas. Y se miraron a la cara. Y el contratista les contó una serie de anécdotas que viven su día a día y que en la empresa mandante no tenían idea. Y ahí se produce el enganche. Veo a un otro que le pasan cosas que es mi responsabilidad. Entonces, esto de ojos que no ven, corazón que no siente, es el gran tema en la gestión de una cadena de valor sostenible. Y eso con el contrato o con la suscripción de la cláusula no lo solucionamos. No pasa nada. Bueno, eso es como los abogados, digamos, decimos las culturas y la política y los procedimientos en el cajón de la empresa. O sea, bonitas, lindas, súper bien redactadas a lo mejor, pero que no se hacen práctica, como tú decías, o sea, al ir a ver, por ejemplo, cómo mis proveedores o mis contratistas están trabajando. Y a propósito de eso, tú mencionabas que todo esto nace por una preocupación de derechos humanos, en algunos casos dramática, de por qué no mirábamos cómo nos llegaba, no miramos hacia atrás. Entonces, yo te quería preguntar si nos podías contar algo del caso Nestlé,
que tiene que ver con un tema de derechos humanos, pero también cómo una empresa después que le ha ocurrido una tragedia o que los consumidores están defraudados, digamos, se sienten defraudados, cómo rehace no solamente la imagen, sino que cómo le vuelve a creer el consumidor, el inversionista que está ahí poniendo su capital, cómo le vuelve a creer que ha recompuesto, porque de hecho Nestlé reconoció en algún momento que había tenido problemas básicamente con trabajo infantil. Comentemos un poco de eso, de qué se trata el caso Nestlé. Sí, es bien emblemático del cambio de mirada y que justamente, como bien dices tú, la empresa hizo este cambio de mirada, pero el resto de la empresa miró esto y dijo, esto me podría haber pasado a mí perfectamente. Y tuve la suerte de conocer el testimonio de un alto ejecutivo de Nestlé, que en uno de esos casos él estaba en Suiza, en la casa matriz, cuando una ONG empieza a reclamar de que en la cadena de valor de Nestlé había trabajo infantil. Y lo primero que ocurre en los ejecutivos, esto hace muchos, muchos años atrás, es decir, no, esto no puede ser. En la negación. En la negación, porque además de buena fe, estaban tan convencidos de sus políticas que decían, esto sería absurdo. Hasta que la porfía de esta ONG, el rol de los medios, la presión, hizo que empezaran a ver, a escuchar y a abrirse. ¿Y si pasara tal cosa? ¿Y si ocurriera? Bueno, y finalmente, cuento corto, descubrieron que en Malasia se producía alimento que va al interior de los pellets de comida de gatos que se vendía en Estados Unidos. Ahí está la cadena de suministro. Y efectivamente que parte de ese alimento era producido en condiciones de esclavitud y de transgresión de derechos humanos, algo gravísimo. Entonces la empresa primero de verdad le parecía inconcebible. El segundo paso fue, esto no puede ser, la negación, como dice Tamara. Hasta que alguien se abrió a la posibilidad y empezaron a indagar. Bueno, eso hoy día es la práctica que se exige a la empresa. No espere a que venga una ONG y le diga que usted es co-culpable junto con otros de una transgresión a derechos humanos. Vaya y mire y tenga sistemas permanentes de trazabilidad. Esas son las directrices de derechos humanos y empresas. En el caso del cacao, no solo Nestlé, muchas empresas se encontraron con que había trabajo infantil. Entonces, también es bueno decir que los seres humanos, las empresas son muy parecidas como somos nosotros como personas. Aprendemos con un golpe. Y en este caso, Nestlé, yo tengo que decirlo porque en honor a la verdad, cambió sus políticas. En un año capacitaron a algo así como 15.000 personas en el mundo en derechos humanos. Fue la primera empresa que hizo esto. O sea, se produjo una reacción. Pasaron del banquillo de los acusados a hacerse líderes en materia de protección de derechos humanos. Y los seres humanos aprendemos así. Nos tiene que ocurrir algo que nos duela, es un despertar. Es que de repente nos damos cuenta, esto siempre ha sido así y no está bien que haya sido así. Claro. Pero podríamos mencionar muchísimas otras empresas que han tenido este cambio a partir de un hecho que ha afectado su reputación. Y ese es el mensaje al mundo de la empresa hoy día. No jueguen con ese capital tan importante que es la reputación. Cuando se vende una empresa, el valor que tienen los activos fijos, la máquina, el edificio, es un 20%. Lo que vale es un intangible que se llama reputación. Y la empresa, del 100% en que se vende, el 80% es lo que la gente piensa de esa empresa. Eso es mucha plata. Si no quieren pensarlo en términos humanitarios, piénsenlo en plata. Sí. No arriesguen esa reputación. Es un capital, un intangible que se pierde muy fácil y que recuperarlo es muy difícil. Entonces ahí el llamado a las empresas a ganar una inversión rentable. A mí me llama la atención, Ignacio, de las cosas que tú nos cuentas, de lo potente que es una herramienta barata y muy poco utilizada, como es el diálogo, la conversación, la escucha, y que, no sé, por lo menos yo creo que las empresas les están sacando poco partido a esa herramienta tan barata. Lamentablemente estamos llegando ya
Al fin, se nos pasa siempre volando estos 30 minutos de conversación. Ignacio, te queremos agradecer muy especialmente tu venida a este episodio. Podríamos estar hablando horas de horas sobre este tema. Así es que sin más, amigas y amigos, los dejamos invitados para que nos sintonicen en el próximo episodio, que ya va a ser el 5º, en 15 días más. Y recordarles que este es un podcast de Estado Diario y la plataforma legal, que nos pueden sintonizar en Spotify, también en Apple Podcast y en YouTube. Así es que, Sole, Manuela. Estuvo muy entretenido, se hizo corto. Muchas gracias, Sí. Ignacio, por venir. Muchas gracias, Ignacio, por la ilustración de los casos, de lo que está pasando ahora. Muy A usted, interesante. me quedé con ganas de seguir hablando. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. 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 Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario.